Mis saludos para los estudiantes de 11º grado de preuniversitario, segundo año de la enseñanza técnica profesional, a profesores y familiares. Bienvenido a este espacio docente televisivo de la asignatura Cultura Política. Recuerden que estamos sistematizando contenido y es una clase de orientación. ¿Qué celebrar desde la cultura política en esta semana? Recordar es volver a vivir. Ustedes pueden desde sus hogares también darle tratamiento a diferentes efemérides a nivel nacional e internacional. El 25 de marzo de 1889 es publicada la Carta de Martí, Vindicación de Cuba. El 16 de marzo de 1889 el diario Manufacturer de Filadelfia publicó un artículo titulado Queremos a Cuba, en el que con motivo al debate acerca de la adquisición de la isla por Estados Unidos se emitían opiniones indignas con relación a los cubanos. Pocos días después, el día 21 de marzo, el diario The Evening Post de Nueva York comentaba favorablemente el artículo del diario de Filadelfia. Ese mismo día, Martí dirigió una carta al Post que fue publicada el 25 de marzo con el título con que se conoce desde entonces y donde se rebaten las ideas expresadas por Manufacturer, poniendo en alto la dignidad de los cubanos, sus valores y comportamiento. El 25 de marzo de 1895 se firma en Montecristi, República Dominicana, el Partido Revolucionario Cubano a Cuba, o el Manifiesto de Montecristi, que no solo explicaba al mundo las razones que tenían los cubanos para expulsar a España de la mayor de las Antillas, sino que sentaba pautas determinantes para comprender la revolución iniciada el 24 de febrero de 1895. El 25 de marzo de 1903 nacía Julio Antonio Mella, que se convirtió en un hombre de talla continental y como un relámpago de su patria creó en Cuba el primer partido comunista y en Cuba, México y en Guatemala la Liga Antiimperialista y fue miembro del Partido Comunista Mexicano y de su comité central. Redactó publicaciones y colaboró con otras en varios países latinoamericanos y fue periodista, revolucionario de fecundidad impresionante, el pintor intelectual mexicano, el muralista Diego Rivera. Cuando daba alguna charla sobre Julio Antonio Mella, le pedía al auditorio que se pusiera de pie todos los que tuvieran 25 años de edad. Le recordaba entonces a todos que a esa edad Mella había sido asesinado por el imperialismo y por el tirano Machado y que al caer era ya un líder continental. Era una manera de invitar a los jóvenes a tratar de imitarlo. En este aniversario de su nacimiento así lo recordamos y también queda en pie la invitación. Continuamos con la unidad número 4, el mundo actual y los desafíos de la humanidad. Temática, la construcción del socialismo en Cuba y el modelo socialista en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Europa del Este. Objetivo, explicar las particularidades del proceso de construcción del socialismo en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Europa del Este y la experiencia de Cuba. ¿Qué bibliografía estudiar o consultar para este tema? Las mismas del encuentro anterior, Un grano de maíz, conversación con Tomás Borges y Fidel Castro. El texto de consulta, Cultura Política, breve glosario para su enseñanza-aprendizaje, del 2014, Orlando Calderón Frías. Y el portal educativo cubano, Cuba Educa. La sociedad socialista. Para llegar a la sociedad socialista ustedes estudiaron con anterioridad los tipos de revoluciones, estudiaron diferentes revoluciones y eran los cambios profundos y las transformaciones en el aspecto económico, político, ideológico, cambio de Estado y demás. Pero para llegar a la revolución socialista también vieron el tránsito de la comunidad primitiva a la comunidad esclavista, el tránsito de la comunidad esclavista a la comunidad feudal, el tránsito de la comunidad feudal al capitalismo y que era la revolución burguesa y el tránsito del capitalismo al socialismo y llegamos a la sociedad socialista, que esta sociedad socialista tiene un profundamente sentido humanista y democrático cuyo fin y objetivo supremo es el desarrollo integral del hombre. Decía Carlos Mann y Federico Engels en el manifiesto del Partido Comunista, una sociedad que el libre desenvolvimiento de cada uno será la condición del libre desenvolvimiento de todos, resaltando el humanismo, los valores, la democracia y la unidad entre todos en las revoluciones socialistas.
Nosotros le traemos a colación el modelo de desarrollo socialista aplicado en la URSS y Europa del Este, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es una periodización que no debe ser asumida de manera homogénea, ya que son formulaciones subjetivas y está solo sujeto a presupuesto y ustedes pueden asumirla o no. Le voy a ir explicando la periodización del modelo de construcción del socialismo en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y en Europa del Este. Ustedes van a ir tomando notas en su libreta mientras yo haga la explicación. Después del triunfo de la Revolución Socialista en 1917, la situación interna varió. En Rusia hubo intervención militar de prácticamente todos los países imperialistas. Se desencadenó una guerra civil desde 1918 hasta 1920. La Rusia soviética tuvo que interrumpir la construcción pacífica del socialismo y dedicarse a la defensa de la revolución, aplicando la política del comunismo de guerra. Este consistía se nacionalizaron las pequeñas empresas industriales, se obligan a los campesinos a entregar al Estado todos los excedentes de su producción, se le impone la obligación laboral, se radicaliza la lucha ideológica, se estimula el entusiasmo revolucionario y la convicción del rápido paso a formas comunistas. Esta política del comunismo de guerra garantizó la supervivencia de la revolución y la derrota de la oposición armada. La nueva política económica, en sus siglas en inglés, la NEP, creada por Lenin para la reestructuración de la economía a través del libre accionar de las relaciones monetarias mercantiles y el mercado como regulador con una acción y elevando la ley del valor, esta no contó con el apoyo de todos los militantes del partido bolchevique, pero Lenin comprendía que en las difíciles condiciones existentes en Rusia, en ese entonces eso era la vía correcta que partía de la realidad histórica concreta que vivía el país. Además, estaba convencido que con la nueva política económica saldría la Rusia socialista. En 1924, después de la muerte de Lenin, esa exitosa reforma de mercado que había implementado fue sustituida por el modelo estalinista, que violó muchos de los preceptos del marxismo-leninismo. Abuso de poder, no desarrolló un proceso progresivo de socialización de la tierra, la producción de alimentos dependía de las pequeñas parcelas, proceso acelerado de cooperativización, industrialización forzosa, cometió errores políticos y de principio, se establecían en la producción principalmente la agraria, cifras, metas, sin tener en cuenta el criterio de los trabajadores, lo que evidencia la rigidez de la planificación. Los planes de producción tenían un carácter jerárquico. La ciencia fue desvinculada de la producción, utilizó la violencia y la represión física en el plano político e ideológico. En el año 1945, culminada la Segunda Guerra Mundial, se incorporaron los países de Europa del Este al bloque socialista. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con el Ejército Rojo derrotó el fascismo. Esto trajo consigo que evitara que la humanidad cayera en manos del fascismo. Además, aceleraron el proceso revolucionario en varios países del mundo. Se llevaron reformas económicas en 1957, en 1965, no dieron los resultados esperados por las razones, por la falta de carácter íntegro de las medidas que se proponían y la inflexibilidad del sistema político. En los años 80, la reforma pasó a la economía de mercado y hubo una negación del camino socialista por parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los países de Europa del Este. La perestroika, que comenzó a partir de 1985, debía poner fin a las tendencias económicas negativas, con la consigna más democracia, más socialismo, pero fue interrumpida en el gobierno de Gorbachov por procesos políticos entre los que se destacan la pérdida del control sobre la situación de la parte de la dirección superior del país y la destrucción del Estado como aparato de dirección. La reforma de 1987 no logró los resultados esperados. La experiencia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los países de Europa del Este promovieron que se hicieran reformas en otros países, destacándose China, Vietnam, Corea y especialmente nuestro país, Cuba.
De esto, nuestro comandante en jefe, al triunfar la revolución el 1 de enero de 1959, expresó: recuerden que cuando la frase está subrayada, es el sentido que ustedes deben de llevar a sus libretas. Al fin hemos llegado a Santiago. Duro y largo ha sido el camino, pero hemos llegado. La revolución empieza ahora. La revolución no será una tarea fácil. La revolución será una empresa dura y llena de peligros, sobre todo en esta etapa inicial. No creemos que todos los problemas se vayan a resolver fácilmente. Sabemos que el camino está trillado de obstáculos, pero nosotros somos hombres de fe, que nos enfrentamos siempre a las grandes dificultades. La República no fue libre en 1895 y el sueño de los mambises se frustró a última hora. La revolución no se realizó en 1933 y fue frustrada por los enemigos de ella. Esta vez la revolución tiene al pueblo entero, tiene a todos los revolucionarios, tiene a los militares honorables. Es tan grande y tan incontenible su fuerza que esta vez el triunfo está asegurado. Fue la locución que hizo Fidel Castro al pueblo de Santiago de Cuba, al pueblo de Cuba, el 1 de enero de 1959. Además, Fidel, en el discurso por el 4º aniversario de la revolución, expresó: el socialismo es un sistema social nuevo que empieza con tremenda fuerza creadora, que desarrolla nuevas ideas, nuevas experiencias, y en este campo de ideas y de las experiencias también debemos actuar nosotros y llegar a la más cabal interpretación práctica de las ideas de Marx, Engels y Lenin, y hacer también nuestro aporte en las nuevas circunstancias, en las condiciones nuevas. Recuerden que el trabajo con los ideólogos y la fuente del conocimiento es muy buena para que luego ustedes puedan reforzar en sus casas, en sus hogares. Como le había dicho anteriormente, el 1 de enero de 1959, cuando triunfa la revolución cubana, la revolución, una sociedad cada vez más justa y equitativa, de contribución a un mundo mejor, una revolución con todos y para el bien de todos, como la soñó Martí, tuvo a cabo unas transformaciones económicas, políticas y sociales, en las que se tomaron varias medidas, entre las que se destacan las nacionalizaciones de las empresas extranjeras, la rebaja del precio de alquileres, de los medicamentos, se desarrollaron proyectos para garantizar la salud pública gratuita, nuevos hospitales, policlínicos, fundamentalmente en las zonas rurales. Se aceleró la formación de estomatólogos, de médicos, enfermeros, se convirtieron los cuarteles en escuela, se construyeron círculos infantiles. Además, el día 17 de mayo de 1959 se firma en La Plata la primera ley de reforma agraria. La ley más radical y trascendente constituyó un duro golpe al gran latifundio y al dominio imperialista sobre Cuba. Fue un hecho de justicia social con un carácter antiimperialista y revolucionario. La revolución el 1 de enero de 1959 fue a partir de 1960, con esta ley de reforma agraria se agresió la presión y el bloqueo económico por parte de los Estados Unidos, pero creó en estos 30 años de revolución una fortaleza que podemos destacar: el desarrollo técnico y material, un elevado grado de nivel cultural general, la formación de una conciencia política y humanista y solidaria en el pueblo. Además, a partir de 1990, cuando el derrumbe del campo socialista y la desintegración del modelo eurosoviético y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Cuba entra en un periodo especial, en la década del 90. La revolución creó una estrategia con una esencia humanista, con objetivos esenciales de resistir el embate de la crisis, buscar la reinserción en la economía mundial, salvaguardar las conquistas sociales fundamentales de la revolución. El 15 de octubre, antes de estos sucesos, en 1960, Fidel proclamó que se había cumplido en lo esencial el programa del Moncada, y es por ello que le propongo escuchar un video muy corto, pero para que también puedan razonar y resumir en sus libretas. El mes de abril tiene un gran significado para todos los cubanos. En ese mes de abril de 1961, Cuba vivió dos acontecimientos trascendentales para su historia. Uno de ellos fue la proclamación el día 16 del carácter socialista de la revolución, y el otro, 3 días después, la gran victoria de Playa Girón, también conocida como la primera derrota del imperialismo yanqui en América Latina.
Nuestro comandante en jefe Fidel Castro, en la esquina de 2 y 23, al despedir el duelo de las víctimas del bombardeo, preludio de la invasión mercenaria, declaró el estado de alerta, instando a los combatientes a luchar por el socialismo. Los ataques de los aviones estadounidenses que partieron de Puerto Cabezas, Nicaragua, el día 15, para bombardear el aeropuerto de Ciudad Libertad, la base aérea de San Antonio de los Baños y el aeropuerto Antonio Maceo de Santiago de Cuba, recibieron respuesta de los jóvenes artilleros de entonces. En el hecho perdieron la vida 12 de ellos, en heroica defensa de la patria. Aquí, junto a los restos de los jóvenes heroicos, hijos de obreros e hijos de humildes, reafirmemos nuestra decisión de que al igual que ellos pusieron su pecho a las balas, al igual que ellos dieron su vida, vengan cuando vengan los mercenarios, todos nosotros, orgullosos de nuestra revolución, orgullosos de defender esta revolución de los humildes, por los humildes, y para los humildes no vacilaremos frente a quienes sean en defenderla hasta nuestra última gota de sangre. Fue durante el discurso en honor a esos jóvenes caídos, un 16 de abril de 1961, ante una inmensa concentración de miles de milicianos armados, cuando Fidel dijo: Que lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos, y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles. Ante el derrumbe del socialismo en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, como le había explicado anteriormente, y en los países de Europa del Este, Cuba entra en una profunda crisis denominada periodo especial en tiempo de paz. Teniendo en cuenta esta situación, la dirección de la Revolución de Cuba diseñó una estrategia de la Revolución Cubana con una esencia humanista, con objetivos, fundamentalmente resistir el embate de la crisis, buscar la reinserción en la economía mundial y salvaguardar las conquistas sociales fundamentales de la Revolución, pero primeramente con una esencia humanista. El canciller de Cuba, Raúl Roa, en un documento escaramuza en las vísperas, expresó: la revolución de que se trata tiene lugar en nuestro planeta, pero su escenario no está en Francia, ni en la Unión Soviética, ni en España, ni en México. Se origina y desenvuelve en la isla de Cuba, más el carácter, el contenido, el alcance, el estilo y la trayectoria de la revolución cubana están dados por las peculiaridades inherentes a nuestro ser y devenir en el proceso general de la historia. Se trata pura y exclusivamente de una revolución anticolonial, de amplias implicaciones políticas, económicas y sociales. Algunos aportes que ustedes pueden llevar a su libreta, que le vamos a dar un tiempo, un espacio para que lo puedan copiar, de la Revolución Cubana a la teoría del marxismo-leninismo, que estos han sido perfeccionados en nuestro país y que han sido llevados a cabo y han mantenido en estos años la revolución. La preparación y dirección de la revolución fue realizada por una organización cualitativamente nueva, surgida entre lo mejor de la intelectualidad y trabajadores de la generación del centenario. Incorporó a la ideología revolucionaria el pensamiento martiano en todas sus concepciones políticas, económicas, estéticas y humanistas. Desde el triunfo revolucionario hasta la actualidad se ha mantenido una estrecha vinculación entre la dirección del Partido Comunista con el pueblo. Tomen estos aportes de nuestra revolución a la teoría del marxismo-leninismo.
Como estudio independiente de esta clase de sistematización y orientación de la asignatura de Cultura Política, le proponemos el siguiente. La Revolución Cubana tuvo un carácter creador en la construcción del socialismo. Argumente con 3 elementos la afirmación anterior. Podemos afirmar que el fundamento de la ideología de la Revolución Cubana es la síntesis del pensamiento revolucionario y del marxismo-leninismo. Explique por qué. ¿En qué concepto los alumnos deben profundizar? ¿Qué definiciones el alumno conformará desde los conocimientos adquiridos y su propia cultura política? Revolución Cubana y Revolución Cubana en el poder. En su glosario de términos para la cultura política, en la página 347, pueden encontrar estos conceptos y ustedes profundizar y también elaborar sus propias definiciones. No queda tiempo para más. Saludos a su familia, cuídense mucho, cuiden a su familia y hasta un próximo encuentro. Muchas gracias.